Hugo Javier Gobi es uno de nuestros más experimentados diplomáticos de carrera. Es economista y doctor en ciencias políticas. Fue director de Asuntos Económicos Multilaterales y del G20 en la Cancillería Argentina. Se desempeñó como embajador de nuestro país en Australia primero y después en India, quinta economía mundial. Actualmente Gobi dirige el grupo de trabajo sobre los BRICS del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, el CARI. India, los BRICS, el sur global, son todos asuntos de relevancia para entender el mundo de hoy y para ahondar sobre ellos. Hoy nos damos el gusto de recibir al embajador Hugo Gobi en Efecto Mariposa. Hugo, hace unos años tuve la oportunidad de leer un artículo que publicaste con Julieta Grande en la Universidad Nacional de La Plata que se titulaba La nueva gobernanza económica internacional. Un artículo muy interesante porque lo que planteaban ustedes es que en muy pocas décadas se verificó la aceleración del cambio histórico y entonces mostrabas cómo en la última década del siglo XX se marcaba el fin del mundo bipolar y el nacimiento de un mundo más unilateral. Ahora, la historia no terminó y en los primeros años del siglo XXI vemos que hay un unilateralismo atenuado con un protagonismo claro por parte de los Estados Unidos, pero de golpe viene el 2008, la crisis financiera internacional, y eso produce una mutación y se abre una bifurcada. Vamos hacia un mundo multipolar, vamos hacia una nueva bipolaridad. Mi pregunta es, si tuvieras que terminar este artículo hoy, ¿qué final le pondrías? Bueno, digamos, hay distintas maneras de mirar el proceso. Yo creo que vamos hacia un mundo multipolar, más que un mundo bipolar, porque en realidad lo que está pasando en el mundo es una vuelta a la normalidad. Una vuelta a la normalidad de lo que fue el grueso de la historia universal. Hubo 200 años de fuerte transformación, donde Occidente tomó una situación hegemónica en el mundo, donde inclusive se creó la idea de Occidente, que no existía en el pasado, y en esos 200 años hubo una superioridad militar sobre todo, y tecnológica también, vinculada con una enorme inversión en recursos humanos, que permitía un salto cualitativo transformador. En las últimas décadas, lo que ha pasado en los últimos 50, 70 años, es que ese dominio que era también colonial de Occidente se ha diluido por la incorporación de millones de personas a la educación, a la salud, Lo que estamos viviendo es una transformación muy positiva de lo que ocurre, de lo que está, de la historia universal, ¿no? Que por supuesto ahora es visualizado en algunos sectores de Occidente como un desafío, porque claro, esos países que estaban muy rezagados, que habían sido grandes culturas en el pasado, grandes culturas que habían marcado la humanidad y que quedaron por una circunstancia histórica o por 200 años, ahora están recuperando su lugar histórico. Y en ese proceso de cambio, precisamente aparece un acrónimo nuevo. En el año 2001, uno de los economistas principales del Banco de Inversión Goldman Sachs comienza a hablar de los BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Y dice, esos países emergentes van a jugar un rol importante en la política internacional, en la arena internacional. Y efectivamente, en el año 2009 nace el Foro de los BRICS. Hay una reunión que junta a los jefes de Estado de estos 4 países en Rusia, en Ekaterimburgo, y allí lo que se produce es el nacimiento de los BRIC sin ese final. Recién 2 años después, en el 2011, se va a incorporar Sudáfrica y pasan a llamarse los BRICS. Hace poco, en el año 2024, se suman Egipto, Irán, Etiopía,
Emiratos Árabes. Por lo tanto, el bloque se ha ido diversificando. A esto hay que sumarle que hay 10 países, 10 estados miembros sin voto. ¿Va a continuar creciendo este foro de los BRICS? Bueno, creo que hay una dimensión que no se señala suficientemente, es que los BRICS representan en realidad grandes civilizaciones. China representa la civilización cínica, India la civilización hindú, Rusia el mundo ortodoxo, Irán el mundo chiita, Indonesia, que se incorporó, es el país islámico más grande del mundo, Brasil representa América Latina, tenemos Sudáfrica y Etiopía que representan el África subsahariana, Egipto, que es el mayor país del mundo árabe, y el más significativo desde el punto de vista cultural, inclusive. Entonces, uno empieza a decir, bueno, las grandes civilizaciones ya están incorporándose a BRICS. Es difícil de prever que BRICS se siga incrementando en la misma manera que se hizo en estos últimos saltos que ha pegado, sobre todo en 2023, cuando se incorporan 5 países nuevos y ahora Indonesia, el sexto. Creo que la dinámica de crecimiento empieza a hacerse cada vez más difícil. Y además hay que tener en cuenta que BRICS ha generado 180 mecanismos de cooperación. 180 mecanismos. Son pocos los países que tienen capacidad de seguir lo que está ocurriendo y de negociar. Están negociando temas como inteligencia artificial, hasta tecnologías en robótica, están negociando temas culturales, temas cambio climático. Claro, sí. Entonces es muy difícil que haya actores en el mundo emergente, en desarrollo, que puedan realmente tener una participación tan activa. Y el BRICS, hay que tener en cuenta que también es en cierta medida un grupo elitista. Es un grupo que dice y que aspira a representar los intereses del sur global, pero también es un grupo elitista. Es un grupo donde están los grandes, representadas las grandes civilizaciones y países que representan al mismo tiempo grandes grupos regionales. Por ejemplo, Indonesia está la ASEAN, la sede de la ASEAN. Brasil, Mercosur. ¿Cómo se llama? Rusia, China, el grupo de Shanghái, India, el grupo del Golfo de Bengal y del Océano Índico. Cada uno de ellos representa espacios de integración y de cooperación, del mundo, ¿no? Pedazos del mundo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está faltando ahí? ¿Qué civilización? Y bueno, y uno de los argumentos que se utilizaba es que para el ingreso de la Argentina es que faltaba el mundo de habla hispana. Bueno, tengamos presente que los BRICS en su conformación actual representan casi el 50% de la población mundial, representan casi el 40% del Producto Bruto Global, ¿no? Entonces, me viene a la memoria un hecho reciente. Pocos días después de asumir como presidente de la República, el presidente Javier Milei toma la decisión y manda una carta a los BRICS manifestando su voluntad de disociarse del proceso que se había puesto en marcha en agosto del año 2023, que era el proceso de incorporación de la Argentina a los BRICS. Entonces yo querría preguntarte, Hugo, teniendo en cuenta tu vasta experiencia en la materia, ¿cómo eso nos impacta? ¿Cometió un error Argentina al tomar la decisión de apartarse de los BRICS? Bueno, yo creo, es una opinión, que cometió un error de dimensión histórica, porque era una oportunidad única y además
era la posibilidad de abrazar el mundo, una tradición de la Argentina. Cuando los Estados Unidos en la primera conferencia panamericana dijo América para los americanos, la Argentina habló de América para la humanidad. La Argentina tiene una tradición de tratar de... y además porque el grueso del crecimiento de la economía mundial se va a dar en el mundo emergente y el mundo en desarrollo, por las razones que señalamos antes, de educación, de incorporación de millones de personas a la producción, a mejoras en los sistemas de salud. Entonces, ahí va a estar el grueso del crecimiento de la economía mundial. Y la Argentina decidió no vincularse. Y los BRICS tiene dos dimensiones que hay que tener en cuenta. Una es la dimensión original. Los BRICS se creó para que esos 4 grandes países continentales, esto y el otro, incrementen su peso en el sistema de gobernanza internacional, ¿no? Esa fue una de las dimensiones. Y entonces ellos veían cómo podían mejorar su peso en las organizaciones, la arquitectura financiera internacional, en el FMI, en el Banco Mundial, cómo podían incrementar su peso en el Consejo de Seguridad. Brasil e India que quieren ser miembros permanentes, en todos los foros cómo podían incrementar su peso y cómo podían poner su agenda, la agenda que ellos proponían. Pero esa fue el inicio de los BRICS. Después se dio una segunda dimensión, un segundo área de trabajo, que es, creo que inclusive mucho más importante, que es cómo desarrollar la cooperación entre los países miembros. Sobre todo la cooperación sur-sur, ¿no? Sobre todo la cooperación sur-sur. Claro. Entonces, es para incrementar sus capacidades, para incrementar sus potencialidades. Y entonces será cooperación científica tecnológica, será cooperación económica, será cooperación... y bueno, la Argentina no es que no pueda desarrollar los vínculos con China, con India, con los países miembros de manera independiente, pero perdió la oportunidad de estar en un foro donde están todos juntos, donde está el grueso de la población mundial, y donde la Argentina podría ser un actor y en realmente abrazar el crecimiento futuro de la humanidad y abrazar una vinculación multicultural y además como diplomático. El desafío de los BRICS es que los BRICS no es un sistema. Los BRICS nunca van a ser un sistema, porque los BRICS representan sistemas políticos, económicos y culturales muy diversos. Ninguno de esos va a estar alineado con otro. El objetivo de ellos es fortalecer sus capacidades, sus soberanías. Entonces, los BRICS nunca van a generar un sistema como genera el G7, por ejemplo. Entonces, esa posibilidad es un desafío diplomático mucho más rico, enriquecedor. En los G7 uno está dentro de un sistema que tiene una jerarquía. En los BRICS no va a haber nunca un sistema. Correcto. Una parte de la crítica a la decisión tomada por el presidente Milei de apartar a la Argentina de los BRICS está orientada al campo comercial. Y la verdad que es una crítica que yo tendería a relativizar, porque el principal socio económico comercial de la Argentina es Brasil, la B. El segundo socio comercial más importante de la Argentina es China, la C de BRICS. El tercer socio comercial de nuestro país recién son la Unión Europea y Estados Unidos, pero el quinto socio comercial es la India, la I de BRICS. Entonces, a mí me parece que el error consiste en haber cerrado la posibilidad de construir nuevos vínculos, de tener voz en otros foros, porque eso le resta protagonismo y rol a la Argentina. Mira, en el año 2014, los BRICS deciden crear el nuevo Banco de Desarrollo, ¿no? Hubo una reunión, una cumbre en Shanghái en el año 2023, que es cuando asume Dilma Rousseff la presidencia del nuevo Banco de Desarrollo, es la tercera presidenta,
Y allí Lula dijo lo siguiente, dijo, todas las noches me pregunto por qué todos los países deben basar su comercio en el dólar. Minutos después hizo uso de la palabra Dilma Rousseff y dijo que el nuevo Banco de Desarrollo está llamado a cumplir el rol de ser una alternativa al sistema financiero occidental. Los BRICS vienen aspirando a la desdolarización de la economía, pero a diferencia de los europeos que crearon el euro, una moneda única, lo que ellos se proponen es negociar entre sí y comerciar entre sí con yuanes, con rupias, con rublos, con rands, con reales. Estados Unidos, sobre todo en la gestión del presidente Trump, están permanentemente alertando a los BRICS de que no avancen en esa dirección y a los países amigos o posibles aliados de los BRICS a que no se sumen a esa movida, porque de lo contrario va a haber una fuerte represión mayor a la que existe en materia arancelaria. ¿Está en marcha un proceso de desdolarización de la economía mundial? Bueno, yo creo que es incipiente. Todavía el dólar tiene un papel central y creo que evidentemente uno no puede predecir el futuro, pero creo que seguirá teniendo un papel central en el futuro próximo. Generar una moneda común es un desafío que no está para países soberanistas como todos los que están en los BRICS, porque es entregar soberanía. Correcto. Entonces tendrían que tener un mecanismo de cooperación muy y no es la lógica de los BRICS. Lo que ellos están buscando es mecanismos para hacerse los pagos en monedas locales, que tiene diversos beneficios. Primero, menores costos de transacción, porque no hay la intermediación con el dólar. Y además evita estar bajo sanciones norteamericanas, porque como se llama, Estados Unidos ha hecho ostensible su poder unilateral, y eso ha llevado a que los países, para mantener sus comercios, para mantener sus vinculaciones, busquen mecanismos que sea entre el rubro y el yuan, o la moneda india, entre la moneda india y Emiratos Árabes. Entonces se han generado un montón de mecanismos de pago que también tiene la LADI. La LADI tiene un mecanismo de pago en monedas locales, o sea que no es una cosa nueva la que se está generando. Y eso sí está debilitando la hegemonía del dólar en el sistema internacional, la está debilitando, sigue siendo determinante. Pero Estados Unidos se da cuenta que eso es un desafío mayor, porque Estados Unidos tiene la capacidad de emitir moneda y comprar activos reales con esa moneda. Es una fuente de poder inmenso. Lo interesante de esa cumbre es que, como vos decías al comienzo, hubo definiciones muy claras, por ejemplo, a favor de la definición de una gobernanza global en materia de inteligencia artificial. Una política que está claramente contrapuesta con Estados Unidos y es más afín con Europa. En la misma reunión hubo una condena a las medidas unilaterales que distorsionan el comercio internacional. Aquí aparecen los BRICS como más apegados a las reglas y a las instituciones de Bretton Woods que el propio Estados Unidos, que fue el que las creó y el que las impulsó durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta cumbre de Brasil, teniendo en cuenta la ausencia, bueno, en primer lugar de Putin, que no puede salir, que no puede viajar porque hay una orden, un pedido de captura internacional sobre su persona, pero la ausencia de Xi Jinping, ¿no dejó un cierto sabor a poco? Bueno, yo creo que el compromiso de los países miembros con el proceso es muy profundo. El hecho de que no haya ido Xi Jinping ha estado con Lula en 2 ocasiones en los últimos 6 meses. Sí. Digamos, Lula estuvo en China, Xi Jinping estuvo en Brasil por el G20,
y envió una figura de muy alto nivel a la reunión. Creo que sí, no solamente el canciller, envió el primer ministro. Entonces, realmente China estaba muy representada y creo que tuvo un efecto positivo a la imagen, porque una de las cosas hacia los BRICS, porque una de las cosas que se dice, bueno, dicen el mundo está dividido entre los países totalitarios o autoritarios y los BRICS, y de repente uno veía la reunión de los BRICS y estaban las tres más grandes democracias del mundo. O sea, de las 4 más grandes democracias del mundo estaban 3 en los BRICS. Estaba India, estaba Indonesia y estaba Brasil. De repente los BRICS eran la expresión máxima de la democracia en el mundo. Que paradójicamente son democracias vitales, que están creciendo y mejorándose, y no es así en muchos lugares de Occidente, donde las democracias están en una crisis y hay un deterioro señalado por muchas organizaciones que analizan estos temas, que ven que hay un deterioro en el funcionamiento de la democracia en muchos países occidentales. Y entonces creo que eso dio una imagen positiva de los BRICS para quienes, ¿cómo se llama?, tienen una preocupación por visualizarlo como un foro de potencias autoritarias contra un foro de potencias. Creo que en eso no hay nada que temer, porque los BRICS nunca van a exportar un modelo, porque representan exactamente, entonces nunca van a decir, miren... No podrían, no podrían. Son modelos diferentes. Son modelos diferentes, claro, culturas diferentes, claro, modelos económicos diferentes, modelos políticos diferentes, tradiciones distintas. Sí. Nunca podrían decir, este es el modelo que vos tenés que aplicar. Sí. Entonces, creo que ahí hay mucha de propaganda y además de hacer una vinculación entre los BRICS con lo que fue el bloque socialista, la Unión Soviética, que sí tenía un modelo opuesto. En este momento los BRICS no tienen un modelo opuesto. Hugo, muchas gracias por acompañarnos en tan interesante episodio de Efecto Mariposa. Muchas gracias por invitarme, Jorge.